María Tomasa Hernández Armas. Hernández Armas. ¿Y cuál es su fecha de nacimiento? El 18 del 7 del 46. Del 46. 46 ya estaba terminada la guerra. Sí. La guerra civil. No, quedaban unos ratitos todavía. Sí, hombre, las pasaron mal. ¿Dónde nació usted? En la villa de Teguise. Y con un mes me trajeron para acá, para Lobo. ¿Cómo se llamaban sus padres? Antonio Hernández y Juana Armas. ¿Y a qué se dedicaban? Mi padre era farero y mi madre sus labores. Mi padre era peón de los faros. Tanto estaba en el de la Isla Lobo, como estaban de Petiguera, como estaban de Alegranza, en el de Cotillo, en todos los faros. Estuvo también en el de Antallada, pero iba a hacer, cuando faltaba alguien, él iba por los faros. ¿Pero sus padres eran de Lanzarote? Eran de Lanzarote. Uno de mi padre de la Graciosa y mi madre de la Villa. Y casaron en la villa. Casaron ahí. Así que tengo de todos lados. ¿Tiene usted más hermanos? ¿O tuvo hermanos? Somos 8. Éramos 9 con el que se murió. ¿Y todos nacieron en Lanzarote? No, en Lanzarote, Carmen nació en la Isla de Lobo, Andrés nació en la Isla de Lobo y los demás en Lanzarote. ¿Su padre, por qué lo nombraron farero? Porque mi tío el mayor, cuando la guerra de España, pues necesitaban gente para los faros. Y el hermano mayor de mi padre estaba de farero en Alegranza. Y después a él se lo llevó como ayudante. Pues como estuvo ya conocido de los faros, cuando faltaba uno, pues mi padre era soltero todavía, no tenía hijos, y se lo llevaban cuando hacía falta. Y ya después cuando ya terminó la guerra, porque mi hermana mayor justo nació cuando la guerra, y ellos se vinieron para Fuerteventura, para Isla Lobo tenía ya 2 meses. Y después ahí lo crió y cuando íbamos a nacer algunos, nos llevaban a Lanzarote, nacíamos en Lanzarote y después nos traían chiquititos. Y Carmen nació aquí porque no le dio tiempo de llegar a Lanzarote, y Andrés fue igual, que no le dio tiempo. Andrés fue que nació una semana antes de lo que esperaba. Y Pilar nació en Corralejo. O sea, que al final nacieron en todas las costas. Sí. Carmen nació en el puertito, Andrés en el faro y Pilar nació aquí. Entonces su familia es la del farero, farero de Lobo. Sí, nosotros nos conocemos por el farero de Lobo. ¿Y recuerda su infancia? O sea, entonces ¿dónde se crió más tiempo? En el faro. En el faro de Lobo. ¿Y recuerda de pequeñita la vida en Lobo? De pequeñita me acuerdo que mi padre tenía cabras, nosotros íbamos a cuidar las cabras, íbamos a mariscar. Mi madre iba a mariscar también porque mi padre ganaba una porquería. ¿Sí? Ya le hemos mostrado a comer. Mi padre ganaba 600 pesetas. ¿Al mes? Al mes. 600 pesetas. Pero que eso no da ni para... Con eso ganaba mi padre todos los meses, después lo que apañábamos del marisco y que como éramos pequeñas, él se apañaba, iba a golpear, porque después el caso que nunca lo vendía. A lo mejor lo regalaba, pero no lo vendía. Y así no queríamos. Después, nosotros cuando ya no hicimos más, yo me fui a trabajar con mis hermanas a trabajar, ellas a trabajar, las 2 mayores, y yo fui a guisarle la comida con 10 años. ¿Con 10 años?
con 10 años me fui yo a trabajar para guisarle de comer a Antonia y a Carmen. Vale, pero estamos hablando más o menos. ¿Su padre fue farero de lobos? Esto que estamos hablando, si usted nació en el 46 me dijo, en los años 50 más o menos. No, pero mi padre nació, desde que él fue estaba luego cuando nació Antonia, que era mayor, que tenía 80 y pico de años, estaba luego en el faro ya. Ah, pero sí, años 40, años 50 más o menos, sería su padre que estuvo ahí de farero, o más antes incluso. No, antes. Ah, incluso. Mi padre, porque Antonia, no me acuerdo, porque yo nací en el 46, Antonia es la mayor. Y ya estaba también de farero lobo. Pero entonces su padre, ¿el lobo solo estaba su padre o también habían familias en el puertito? No, había mucha gente en el puertito, mucha gente de aquí de Corralejo. Todas las casas que estaban en el puertito estaban ocupadas con la gente de Corralejo que se iban en el verano, que después en el invierno se venían para acá. Ah, o sea que iban a pasar el verano, a pescar. Sí, a pescar allí. ¿Pero había muchas familias o solo 2 o 3 más o menos? No, había pues toda la gente mayor que está ahora en la isla, que está, todas las casas que están en Lobo estaban hechas de las personas mayores. ¿Son casas antiguas entonces? Sí, las casas, cuando mi padre vino aquí estaban las casas hechas ya, cuando mi padre vino al faro ya estaban las casas hechas. Pero ¿las hicieron ellos o se las mandaron a hacer? No sabemos. No, las iban cada una haciendo su chocita, para a lo mejor, ¿qué te digo? Como nosotros decimos los caraballos, los esteves, ¿sabes? Que a lo mejor el padre hacía la choza, o si tenían una persona, hacía un cuartito y eso para verlo. Y después iban metiendo, según iban haciendo hijos, iban haciendo un poquito más grande. Sí, porque la que tiene, la de los caraballos, como decimos nosotros, pues la hizo el padre, los abuelos de Guaidalola. ¿Los abuelos? Los abuelos de Guaidalola. Que Guaidalola está... vale, Guaidalola. Sí, que son abuelos. O sea. Sí, y después tenían también los abuelos por la parte de la... Vamos, que esas casas estaban desde antes de incluso de... No, las casas esas estaban hechas antes de la Guerra de España. Esas casas estaban hechas antes de la Guerra de España. Después se fueron haciendo más, pero hay como 7 o 8 casas que están hechas antes de la Guerra de España. Que son muy antiguas, ¿no? Y bueno, ¿eran solo de las familias que venían a pasar el verano o venían todo el año? O sea, algunos de ellos se pasaban todo el año. Después mi padre hizo una al lado del tío de Guaidalola. Sí. Hizo mi padre una y después que donde vive Elías también, que también es de esa gente. Hay algunas que están ya antes de la Guerra de España. Después algunos fueron haciendo algunas más pegadas una de otra, pero las casas del pueblito están hechas antes de la Guerra de España, porque mi padre se gozó la Guerra de España, entre que estuvo en el castillo en Las Palmas, porque lo arrestaron por decir que no iba a la guerra. Sí, él decía que no iba a la guerra, lo vieron arrestado en el castillo en Las Palmas, como 2 años, y después cuando hizo falta para los faros, como mi padre ya estaba en los faros, los sacaron y lo mandaron al faro como arrestado al faro de Alegranza. ¿Arrestado al faro de Alegranza? Sí, pero claro, en el faro de Alegranza tenía un hermano, que la gente no lo sabía. No lo sabía. Y después ya fue pasando por todo el faro. Y ya fue pasando por todos ellos. Y fue a tener al de Lobo. Una de las veces que venía de Las Palmas, que antes venían los barcos de carga, como decíamos antes, los que estaban los cargueros, venía de Puerto para Lanzarote y fue de noche y vio la luz del faro encendida y dice, a poder que yo pueda, yo me vengo al faro este. Y pasó un par de años en faro para aquí, faro para allí, hasta que lo destinaron al faro. Se vino al faro de Lobo cuando tenía mi hermana mayor,
que tiene 80 y pico de años con 2 años. Oh, Sí, Antonia tiene 80 y pico de años, que Antonia era sí, 30 y poco. de la edad del padre de Juan Tabola y se vino bueno, cuando se vino al Faro tenía una hija sola, la mayor. A mí me han hablado de que muchas familias, no solo de Lobos, sino también iban y venían y pescaban, no sé si en otras Sí. partes de la Fuerteventura, incluso de Lanzarote. Venía gente de Lanzarote también, hacían sus chozas de casa de campaña y eso, venía mucha gente de Lanzarote también a pescar a lobo. Pero porque ¿a qué se dedicaba esa gente? A pescar a vieja, a pescar a los de Goyera, A pescar. a pescar. Después, ¿Y de dónde más venían? ¿Qué otros sitios? No, venían de Playa Blanca y los venían de aquí de Fuerteventura. Y secaban el pescado y lo iban a vender a Lanzarote o lo venían a vender aquí a Fuerteventura, pero normalmente lo iban a Lanzarote. He escuchado algo de que familias enteras incluso se pasaban embarcadas pescando aquí y allí. Sí. ¿Le suena a usted eso también? No, sí, de que se pasaban el tiempo pescando, sí, porque venían de Lanzarote, a lo mejor eran barcos grandes, y se azocaban, a lo mejor, si el viento estaba de aquí, se azocaban por el Faro. O si estaban del norte, se azocaban por aquí debajo. Familias enteras con... y no te creas ¿Solo que- en Lobos o también en algunos otros pueblos de aquí de la Madre? Por el Cotillo y por el Jablito. Y venía mucha gente. O sea, que iban Sí, cambiándose venía mucha gente de Lanzarote también a Jablito. ¿Qué pueblos más o menos me sabría decir usted que eran esos pueblos donde iban a parar los pescadores? Los que estaban para el sur ya no me acuerdo, pero para Jablito sí me acuerdo que venían de Lanzarote, que de hecho todavía quedaban por ahí en Jablito, no sé si se habrá muerto una que decían María María la Cabrona. la Cabrona. Falleció ya hace 2 añiñitos así. Sí, había mucha gente, los antepasados de ella también estuvieron todos ahí en Jablito. Y también aquí en Corralejo. Y... Sí, venían por Corralejo, venían caminando, pero iban por el Jablito o iban por o algunos venían para la parte del norte, para el Cotillo, no, más abajo del Cotillo, no me acuerdo cómo se llamaba. Los Molinos. Los Molinos. ¿También? Allá va. Sí, sí, venían en barcos de vela y venían para los Molinos y por ahí venía gente de Lanzarote. No, pero y entonces recorrían porque el Lobo, Jablito. Todo eso se Sí. recorría, claro, iba donde mejor estuviera el tiempo, donde mejor... Claro, pero esos pueblos entonces se formaron a base de pescadores. De pescadores. Sí, todo eso que está, toda esa orilla, igual que la Peña, Ah, el Puerto La Peña. el puerto de la Peña, también fue de pescadores. Pero claro, no de pescadores de pájara, que es por más cercano, sino también No, de, aquí, de la bocaina. Sí, la familia de Marlene, esa gente, se criaron en la Peña, En Ajuy. en Ajuy, Ah, el Puerto La Peña, que le decían antes. sí, en Puerto de la Peña. Entonces todas esas familias iban tocando todos esos puertos. Sí, igual que el señor Ramón, el señor Cipriano, toda esa gente tenía casas por ahí en las orillas. Mi suegro también tenía en los molinos. El Molino. Hay que, por donde había un sitio bueno para pescar, pues allí se asentaba. Entonces, podríamos decir qué pueblo era donde los pescadores iban a parar. Me dijo el Puerto La Peña, Ajuy, Sí, en los molinos, Molino, por el Cotillo, Judío. toda la orilla esa del norte, depende por donde estuviera el tiempo, se ¿Y ponía. cuáles más? ¿Qué pueblos más? Y después aquí por el este, en el Jablito. Y Lobo. Y después, donde está, que yo no sé, la Caleta creo que se llama. Ah, Por la Caleta. hay unas casitas también viejas. Sí, todavía están por ahí. Entonces, desde Ajuy y el Cotillo, ¿más anillo? No. Majanillo se hizo en esa época también. También. Corralejo, Lobo, el Jablito, todo eso. La Caleta, sí. Y venía gente hasta de Lanzarote, Playa Blanca, a lo mejor, que es lo más Sí, cercano. verdad. Venía mucha gente, a lo mejor casas enteras, y se hacía veces de madera, veces de lo que apañaba en la marea, que hacía una Familias enteras, niños y todo. Sí. Como no había escuelas ni había nada de eso, pues se pasaban
Pero los barquitos antes no eran muy grandes como son ahora. Bueno, que yo me acuerdo de ir a la Isla Loba en un barco que tenía el señor Ramón, que tenía dos, luego era más tamaño de esta casa. Menos de 5 metros. Sí, porque nosotros cuando llegaba la época del longarón, como decía, íbamos a calar nosotros ¿Sí? con ellos, por Majanicho, por toda esa parte, por toda la orilla, nos llevaban en el barco y después nosotros en tierra para calar, para alar o para tender o lo que sea. Para calar, para... Con los chinchorros, los trasmayos. Y ¿Cómo es eso? Cogí... ¿Qué...? con los trasmayos, como ir a calar la salema. Llegan a calar y después cogían unos garones o cogían gueldo o eso, lo echaban en la orilla, lo echaban en la orilla de la marea y nosotros los tendíamos, los recogíamos. Pero todavía era usted una niña. No, ya tenía, ¿O ya tenía mis 15 años Ah. o mis 17 años, ya era. Empecé de niña, pero ya después seguía hasta que... Pero los jóvenes también tenían que ayudar a... Sí, todo. Lo que pasa es que ahora los niños empezaron a trabajar, a estudiar y ya no querían trabajar, pero nosotros Bueno, todo pero hablando fue... de antes... Pero entonces se embarcaban familias enteras para ir para aquí, para allá, según fuera el porque tiempo. la gente de aquí de Coroleo, cuando no había época aquí, se iban a África a trabajar. Los hombres, o las mujeres también. También se iban mujeres, iban casas enteras Para África. para África, había dinero. Había dinero. El ayuno, por ahí se iban. O sea, que la gente de aquí tenía sus casas aquí en Coroleo. Pero vamos, que los marineros siempre han estado... Sí, siempre. Y ya casi dejaron de ir a esos sitios cuando ya empezaron los hoteles. Claro, ya con la llegada del turismo. Pero bueno, usted ya que viene de familia marinera, se crió en Lobos y tal, pero ya más de jovencita, bueno, sigue viviendo en Lobos ya cuando ya era Sí, más jovencita. ya muy poco, pero también seguía en Lobo. Yo me casé y me fui a Lobo. ¿A qué edad se casó? Me casé con 20 años. Bueno, ¿y cómo era antes? Porque la vida de la mar y la vida del Lobo yo creo que fuera dura, pero aún así les quedaba tiempo con los viejos. Sí, porque uno que los encontrábamos ahí, porque la gente iba para allá, otros que los encontrábamos. Bueno, prácticamente todos los encontramos en Lobo, porque todos eran marineros. A no ser el de Pilar, todos eran marineros. ¿Y cómo conoció a su marido? En Lobo. Sí, porque ellos tenían en Lobo las casitas que estaban justo sobre el muellito chico que era allí, era la casa de ellos. Así que las más viejas que había eran esas, después donde están los de los Caraballos, como decimos, que es el rincón de atrás, y las que están por donde está donde vive Elías, todas esas eran las más anteriores. Después ya, cuando hicieron la monada, ya fue cuando ya estaban los dueños que se hicieron la aljibe y todas esas. Que eran los dueños de la isla. De la isleta. Pero... Así todos nos dejaron siguieron la gente haciendo su vida. Ellos lo permitieron. Sí. Claro, permitían a la familia, aunque sea, escapar. Sí, ellos no impidieron que la gente siguiera, no hicieron más casas los marineros que había ahí, pero no impidieron de que la gente siguiera trabajando allí. Incluso de los marineros que estaban trabajando allí, si no querían seguir trabajando en la mar, les daba trabajo, les dio trabajo a los trabajadores. ¿Y quiénes eran los propietarios? Los que yo conocí eran húngaros, los primeros. ¿Húngaros? Sí, porque nosotros ¿De conocíamos... Hungría? De Hungría. Nosotros conocíamos a la gente de los faros, que lo primero que habían fueron los faros. Después cuando ya vinieron los dueños de la isla, que fue cuando se hizo las aljibes, se hizo la monada, se hizo el muelle, esos fueron los dueños de la isla. Pero los faros no tenían nada que ver con los dueños de la isla. No, los faros eran a lo mejor de la capitanía o del Sí. gobierno de España. Sí. Los faros no tenía el faro, una casita allí debajo, tenía aljibe
y la gente del puertito iban a buscar agua al faro porque tenían alquileres grandes y eso. Pero las casas del puertito tienen sus misterios también de los años que llevan de hechas. ¿Tendrá más de 100 años alguna? Sí. Sí. Vamos, que Lobos lleva siendo un puertito, un refugio pesquero desde... De la eternidad, porque la gente, esa que te estoy hablando, de todos los carabineros de esa gente, ya tuvieran 150 años o más, porque todos murieron. Mira que el otro día se murió Pablo y se murió casi con 100 años. Pero estuvieron en Lobos Y también. ellos estuvieron en Lobos. Esa gente toda... El lobo que yo he oído siempre de la gente que iba antes, ya pues mi suegra se murió casi con 90 años y ella tuvo otros hijos ahí. Todos los hijos ahí. Bueno, los tenía aquí para luego, pero si iba para ahí también tuvo un montón. Así que... O sea que el Lobo puertito no se hizo, de... Lobo no se hizo ahora como muchos dicen, la isla de Lobo la han hecho ahora, ¿no? Lobo se hizo en sus tiempos, En tiempos de... de la Guerra de España. ¿Sí? ¿Se acuerda de algo de la...? Sí, porque mi padre... ¿Cómo fue? Bueno, usted sería pequeño, A nosotros pero... no nos impidió nada porque como mi padre era trabajador del Estado, mi padre cobraba del Estado, aunque cobraba poco, pero cobraba del Estado, pero ya estando yo Pero recuerdan de... nacida allá, hubo gente de aquí que tuvieron que ir a la guerra. El padre de Agapito mismo, que es taxista, Sí. estuvo en la guerra de España, que era hermano de mi marido. O sea que la gente, Y tuvo que ir a la guerra. sí, en esa época hubo mucha gente en la guerra. El que no se escondía y lo metía, porque no lo encontraba, lo metía en el castillo, en Las Palmas, el castillo de Mata. Hubo mucha gente que se escondía y después no lo encontraba para mandarlo a la guerra, los arrestaban. Arrestado. Así que yo me acuerdo, por eso te digo que yo no me acuerdo de... Pero alguna cosa sí. Se pasaron muchas penurias después de la guerra. De mi niñez sí me acuerdo. Y después de la guerra se pasó mucha... Por eso que, no, la gente de aquí no pasó mucho porque se iban para la gente toda de aquí del norte, se iban para la isla. Porque Corralejo no es el Corralejo de ahora, Corralejo era lo que coge el Casco Viejo. Y ya está. Al centro nada más de Corralejo. Pues Corralejo empezaba en la iglesia y terminaba donde está ahora el Banco Bilbao. Ahí era el Corralejo de antes. ¿Se acuerda del Corralejo de cuando era pequeña? ¿Se acuerda de cómo era...? Sí, del Corralejo de cuando era pequeña, sí. ¿Cómo se vivía en ese Corralejo? ¿Qué familia...? Bueno, si todo el mundo se dedicaba a la mar. Sí, pero que después era una gente, éramos muy unidos, habíamos poca gente y no, a lo mejor nos uníamos cualquier cosa, para cualquier cosa que hubiera, había mucha gente de Corralejo. Porque hoy hay mucha gente, pero no la se conoce ni los mismos de aquí. Ha crecido bastante. Sí, porque hoy hay mucha gente, pero no de Corralejo hay poquito. Un Corralejo... Pero bueno, todavía queda gente aquí viviente. No, si queda gente de aquí, uno que se ha ido fueron para Puerto, otro se ha ido para Villaverde, pero todavía queda. Todavía queda. Le quiero preguntar por cómo era la juventud. O sea, ¿cómo vivió usted su juventud entre Lobos y Corralejo? Yo no fui mucho de juventud, pues, como nosotros vivíamos en la isla, cuando era la fiesta del Carmen nos veníamos aquí a lo mejor 3 o 4 días, nos dejaban una casita, o sea, nos íbamos a lo mejor a la casa del señor Aurora, que es la abuela de Fogalera, o la casa del padre, los padres de Lola y de Lola no, de Juan. Porque los de Lola después se quedó otra, una de las hermanas se quedó con ella. ¿Y venían para la fiesta del Carmen? Sí, venían para la fiesta, a lo montábamos 2 días ya, otra vez para... ¿Y habían bailes, habían...?
Por eso que yo nunca fui, había baile, había los 8 días de la fiesta, eran 8 días. Ya en los 8 días se terminaba la fiesta y se acababa todo. Venían la gente de África, toda la gente que estaba en África, venían a los carnavales o venían a las fiestas Carmen. Y venían a los bailes a... ¿Recuerda de ir a... ¿Usted fue a algún baile? No fue nunca un baile, no me gustaba. Ah. Mi hermana sí le gustaba el baile, pero a mí nunca me gustó. Pues, porque le guste. No, nunca me gustaba bailar. Es que yo por lo que escuchaba antes en los bailes era cuando se conocían las parejas y se escribían. Yo lo conocí en Lobo porque yo estaba en Lobo, después ellos hacían cosecha como hacían antes, araba y eso. ¿El Lobo? Sí, en Lobo se sembraba, tenían ganado, mi padre no estuvo mucho tiempo con ganado. El padre de Fogalera, el viejo, de Ramón, estuvo con el ganado de los dueños, porque después los dueños, cuando vinieron, pusieron ellos ganado por su cuenta. Y tenían un pastor. Y anterior de venir ellos, que estaban los dueños de los que estaban los del faro, Sí. porque estaban los del faro, y los marineros, y tenían sus cabritas, sembraban y hacían su cosecha como hacían. Pero vamos, que hacían su vida el Lobo y eso. Vale. Y después ya cuando se casó, se vinieron para Corralejo. ¿Y se hicieron esta casa? No, la casa, te digo, cuando yo hice esta casa, ya más de 8 años de casada, porque vivía en casa de mi padre. Y después yo empecé a trabajar en los apartamentos, ya con todos los chicos nacidos, fue cuando empecé a hacer la casa. Y Claro, que antes no se hacían las casas como tan fácilmente como ahora. No, yo hice, hice la cocina, el baño, un dormitorio para los chicos y otro dormitorio para mí. Y vallé todo el solar que tenía. Pero claro, en aquellos tiempos Corralejo no había apenas nada. Nada, yo después ya lo fui haciendo, pero no. En Corralejo me imagino que en aquella época no había bueno, había una tienda, había algún médico, había... O sea, el médico venía de la Oliva. El médico venía de la Oliva. Hacían baile, a lo mejor en cualquier casita, hacían un baile, se juntaban todas las chicas a hacer baile. Lo primero que estuvo fue la discoteca Freddy. Y después hacían baile en cualquier casa. Sí. Pero médicos, no, yo me refería a María cuando era un poco más pequeña o más de jovencita, más antes. Médicos no habían por estos. ¿Y en Lobos había médicos? No. ¿Y cómo se curaba la gente? Yo creo que la gente antes se enfermaba poco, porque mi hermano, te digo, cuando nació Andrés, fue de una lista al año de Lobo. Pero ya había nacido Andrés, que el farero que estaba allí quería que tuviera el médico y tal, fue de una lista al año de Lobo. No médico antes. Pero entonces antes la gente se curaba con lo que podía. Todo lo que podía. ¿Se acuerda de algún remedio que tuviera la gente? Yo, pues la gente se había heridas, se cortaba, se equivocaba. Yo me acuerdo de a lo mejor hacerme una cortada y mi padre echaba un puño de tierra en la cortada y se secaba. ¿Sabes? Que no, antes no es como ahora que enseguida vas al médico por cualquier cosa. Nos daba catarro, hacíamos agua de hierba, de conservilla, de pasote y esas cosas, y nos curábamos con agua de hierba. Con aguas de hierba, pero ¿y las cogían en Lobo o En Lobo sí, cogían la hierba, en la isla de Lobo había hierbas curativas. ¿Sí? Que muchos médicos de los que venían de vacaciones se llevaban las hierbas para ellos estudiarlas y eso. ¿Sí? ¿Y qué cogían en...? Pues el pasote, la conservilla, la hierba clean, todas esas cosas los llevaban ellos para... ¿Pero la tenían ustedes Lobos ahí plantada y la...? No, que nacía de la tierra. Ahora ¿Nacía? No nace nada, pero antes nacía de la tierra. Pasote, conservilla... Hierba clean. ¿Hierba clean? ¿Para qué era la hierba clean? La hierba clean la usaban para pulmonía. Si te tomabas la hierba clean y era amarga, porque tenías pulmonía. Si no la encontraba, si la encontraba dulce, tenías pulmonía. Si la encontraba amarga, no tenías.
le voy a preguntar. Yo pregunto y usted me va contando lo que quiera y en el momento que se canse me corta. Pero antes también tenía muchos remedios de rezados y de manejo. Me consta que usted... Yo todavía sigo rezando. Sí, hace Ya rezado. no queda más nadie que yo. No. Cuando yo me muera ya no hay nadie. Pues si le parece bien me puede contar un poquito de... ¿De quién aprendió? De mi padre. ¿Su padre? Sí. Ay, yo pensaba que eso solo lo hacían las mujeres antes. No, mi padre. Yo aprendí cuando Nani nació, porque antes había mucha gente que aquí se antiguaba. La gente de Señor Dorotea, como decimos, la madre de Gregorio, que tenía el barco, la madre de Cecilia Martín, había mucha gente que se antiguaba, igual que en Villaverde. Pero ya eso se fue dejando, que santiguando ya no queda sino yo sola. Y mucha gente no sabe lo que es santiguar, porque todos sabemos lo que es el mal de ojo, pero antes se santiguaban muchas cosas, ¿no? Sí. Como por ejemplo... Una herida que tuviera, Una herida. decían que tiene sus años, y le rezaban la herida y le iba curando con el rezado que le iba poniendo. ¿Sabes? Que cada cosa. Ya no sé si meternos, si usted se acuerda, pero incluso si ¿se sabe usted todavía de la memoria de esos rezados? Sí, pero para hacértelo, ahora decírtelo no te lo digo porque se me olvida. Entonces Tiene que estar en el... No, es que me olvido, ¿sabes? Claro. Dártelo en un papel, te lo puedo dar todo lo que tengo. ¿Los tiene escritos? Sí, ahora tengo que buscarlo, pero tengo... Pero bueno, los tiene conservados. No para mí, sino... Sí, tengo Que es una pena que esto se pierda, si los tiene escritos. Yo se lo he dicho a las chicas que ya no rezaban ninguna de las mías. Yo, Nani alguna vez rezaba, pero yo aprendí cuando Nani nació, que se me puso tan mala, y la madre de Gregorio se iba para África, que ya se murió la África, la pobre. Me dice, tienes que seguirlo santiguando, porque ya mi padre santiguaba y mi madre también, porque te hicieron mal que casi te la revientan el mal de ojo. ¿Sí? Porque antes no sé si es que la gente creía mucho, o ahora desde que se nos pone mal vamos corriendo al médico, o no sé, porque ya antes con yo los chicos míos, casi todos los curaban con esa. ¿Cómo, o sea, antes, el mal de ojo qué es? O sea, porque se le echa solo a los niños, o se echa también entre adultos? Sí, porque dice que si tienes fuerza de vista te hacen mal de ojo, o si tienes mala intención, también dice que te hacen de mala intención, de muchas cosas, pero yo nunca he creído que sea de mala intención, porque yo siempre digo que el mal de ojo se hace tanto por querer como por interés. ¿Por querer? Sí, o por interés. Porque hay personas que te tienen como rabia y tienen la mala intención de hacer mal de ojo. Pero eso no sé, nunca lo he estudiado yo porque como nunca lo he hecho, pero a santiguar niños sí ha santiguado. Pero y entonces las personas que tienen mal de ojo, ¿cómo lo saben? ¿Qué les pasa a la gente que tiene mal de ojo? Yo no sé, yo he santiguado niños de malitos, de venir a Las Palmas del materno para que se muera en la casa y la santiguaban, porque antes dice que era bueno santiguar a 3 personas. ¿5 personas? 3 personas. distintas. Pero que yo no podía saber que tú lo hubieras santiguado. Y yo santiguaba a mi padre, santiguaba a mi padre y yo. Y santiguó a niños que vinieron del hospital incluso. Incluso del hospital. Te voy a nombrar una persona que ya está viva y ya lo sabe. La mujer que tiene Luis Vila ahora estuvo tan mala, que la llevaron de la clínica aquí de la Virgen de la Peña a Las Palmas, estuvo en el materno, la mandaron para la casa prácticamente, para que se me a la casa. Empezamos a santiguarla, mi padre, la madre de Carmen Esteves, esta que está aquí atrás, y yo, y la niña salió para adelante. Se hizo una mujer que casó. Pero, ¿no? ¿Y cómo le ven ustedes? Bueno, no sé, le verían el... Eso es un don que tienen las personas. Porque todos no tienen un don para santiguar.
porque yo cuando vine a tener el don, yo santiguaba por santiguar porque como sabía que con el santiguado lo remediaba, pero yo vine a tener el don para santiguar, para saber yo que tenía mal de ojo y ahora no, bueno, yo tenía 3 o 4 chicos. Sí, o sea, ¿son un don que la gente lo tiene o no? Sí, que es un don que tienen las personas. ¿Y se aprende o nace la gente con ello? Pues eso es lo que no sabía yo. Yo aprendí de mi padre, de mi madre, Y de ahí lo tuvo. y como tenía que santiguarlo porque se veían malos, no había médico, yo, bueno, a fuerza de rezado, lo sacaba para mí, porque eso es un rezado. Sí, claro, no. Y, Y usted, bueno, usted ve a la gente que tiene mal de ojo. no, pero yo no, yo ver a un niño decir, este tiene mal de ojo, no lo sé. Sabe a lo mejor santiguar. Los antiguos te digo, ¿tiene mal de ojo o no tiene mal de ojo? Porque también puede estar malo del estómago, también le curo el estómago con masaje y con rezado, pero ¿Me sabría decir qué cosas se santiguaban antes para curarlas? antes, ¿O las que sabe usted? antes se santiguaba hasta una planta. Para que ya sepa adelante. Sí, a lo mejor tú tenías esta planta aquí, si te crees que toda, y a esa planta le hicieron mal de ojo. Antes se santiguaba hasta una planta. ¿Y enfermedades de la gente o de los niños que se santiguaba? Me dijo dolor de barriga. No, de encontrar lo malo y a lo mejor de tener un montón de fiebre o tener Fiebre también, sí. cualquier cosa de decir está malo y ya que médico lo llevamos, como no había médico, bueno, vamos a rezarle y con rezado, a lo mejor yo como tuviera malo estaba todo el día rezando con él. Y Sí. con eso me iba a ¿Y curar. simplemente usted, o sea, una persona para santiguar, simplemente hay un rezado o hace alguna seña o tiene que ayudarse de algo? No, con las manos, haciendo una cruz encarrizada, tiene donde lleva la cruz y todo eso. Que eso, ya la gente de hoy todavía, de eso los antiguos un montón de gente, y todavía la gente de la península cree más en los antiguos que los de aquí. Sí. Yo santiguo mucha gente que está aquí trabajando, cuando estaban haciendo los hoteles, yo santiguo a mucha gente de la península, y los andaluces más que hay algunos sitios que Que se cree bastante en eso. Y ya no queda nadie que santigue por ahí. Aquí dice que sí, en Villaverde santiguaba a Anita, que no sé si sigue Yo santiguando. creo que ya no sigue santiguando. Después en Las Ares creo que una hermana de Maruca está aquí al lado, y yo no sé si queda alguna más. Pero santiguaban hombres y mujeres y todo, y pensaba que solo hacían mujeres. No, y los hombres también. Entonces, Si tenían el don. sí. Muchas veces el don yo creo que lo cogía uno de la base de hacerlo y de tener fe. Pero lo primero es tener fe, que tú lo que estás haciendo lo haces con fe y lo sacas para adelante. Porque lo primero es tener fe. Sí, trabajé en un Gran Tarajal, fui con 10 años a hacer de comer a mi hermana, después ellas se casaron. Yo me fui a Las Palmas a trabajar con las que quedaron, con Carmen y con Nieve, Pero ya que fue a trabajar a Las unos Palmas. tomates ¿A la tomotera? Pero a Gran Canaria. en Canarias. Yo estuve por la parte de Agüime, estuvimos trabajando allí, íbamos a recoger los tomates, a empaquetarlos y eso, ¿Qué edad tenía usted cuando eso? 14 años. 14 años. Sí, estaba Carmen, Nieve y yo. Después se casó Carmen y Nieve y me quedé con Maruca y con Pilar. Íbamos a trabajar a Las Palmas. Y ya después ya me casé yo. Bueno, ya cuando ellas se casaron, ya dejamos de ir a trabajar a Las Palmas, nos fuimos a trabajar a Gran Tarajal. A las almacenes de Don Vito, de Gregorito, Para Antarajal, la tomotera. ¿Pero iban todos los días y venían o se quedaban? No, nos quedamos allá. No. Íbamos con la madre de Pedrito, que ahora, la abuela de Pedrito, como que Pedrito es todos conocidos. Y bueno, nos quedamos allí los 3 meses de la zafra. Y yo trabajé en Gran Tarajal 3 años.
Trabajé en Las Palmas 3 años. Yo trabajé... ¿Y qué trabajaba? ¿Arrancando o...? No, trabajábamos empaquetando. Empaquetando. Separando y empaquetando. ¿Iban hombres también a empaquetar o...? Sí, a lo que fuera. Todo. Y chiquillos para coger los tomates, para llenar las cajas, para... ¿sabes qué? Estamos hablando de los años 50, pero si usted tenía 14, 15 años. Sí. Yo cuando empecé a... Cuando fui con mi hermana, que tenía 10 años, pues no sé el año que fue, porque fue antes de casarse. Después estuvimos aquí haciendo cosecha, porque mi padre sembraba. Después ya con 14 años nos fuimos a trabajar. Yo tenía 14 años, me fui con Carmen y con Nieves. La madre de Juan Manuel, la madre de Jonás. Sí. Y ya después, cuando ya se casaron, fuimos a trabajar aquí en Natalá. Trabajaban menores y todo, que ahora Sí. de niños y de todo se trabaja. Sí, bueno. Y sí, tenía, no sé, no iba a clase, pero tenía que ir. ¿Pudo ir a la escuela alguna vez usted? No. Había que trabajar. No, es que no había, en la isla no había escuela. Porque después cuando Carmen y Nieves estuvieron aprendiendo con las mujeres de los torreros que habían allí. Maruca sí estuvo la graciosa con mis tías, pero yo no estuve nunca en la escuela. No había donde no había. No había. Aquí no. Aquí había una escuela, que era una escuela mixta, pero la gente no era mucho de ir a la escuela. ¿No lo llevaba? No, porque la gente, los chicos de que empezaban de chicos o bien a pescar o a coger carnada o lo que sea, ya la escuela prácticamente empezó cuando empezaron los hoteles, los apartamentos y eso. Ya los 80, por ahí. Que sus hijos sí estudiaron ya todos. No, los míos sí estudiaron todos. Yo trabajaba y ellas iban a colegio. Después cuando tuvieron que ir a Puerto, iban a Puerto. Y estuvieron todas, después se fueron, María se fue a Tenerife, Ogadenia se fue a Las Palmas. A la universidad. ¿Cómo ha cambiado todo? José se fue a Lanzarote. Toño estudió aquí, ¿sabes qué? ¿Cómo ha cambiado todo esto, no? Yo ya siempre suelo terminar las entrevistas ya preguntándole ¿qué tal ve Fuerteventura, Corralejo? ¿Qué tal ve hoy? ¿Cómo están las cosas? Las cosas, como yo las conocía, la verdad que hoy en Corralejo prácticamente vive uno porque tiene una casa aquí. Porque durante el día tú no ves a una persona en la calle. Ahora, cuando te acuestas, las candeleras de la gente en la calle, no puedo ir, que hay veces que mi maca misma, se llaman hasta la guardia. Yo no, porque digo, como tengo una puerta cerrada así, no me levanto, pero maca se levantaba hasta por la noche ya, la escandalera. Que no sé. Pero el Corralejo de antes que va. Hoy hay mucha gente de fuera, mucha gente con la droga, porque de día te digo, no ves a nadie en la calle. Aunque yo salgo poco, ¿no? Tanto de día como de noche. Sí, pero bueno. Lo ve que está bien, está mal, está mejor que antes, peor que antes. ¿O qué diría usted? No, pero está peor que antes, porque antes había poca gente, pero se vivía bien. En Corralejo antes había poca gente, pero se vivía muy bien. Muy buenos vecinos, todo el mundo se conocía. Todo el mundo pasaba y te decía adiós, buenos días. Y hoy pasa por lado de una persona, si no te conoce, como si pasara por un perrito. Pero antes, el Corralejo de antes es muy distinto. Me imagino. Y bueno, como esto va a quedar, lo vamos a dejar ahí en un fondo histórico, si le gustaría, si quiere, tiene algún mensaje para las futuras generaciones. ¿Qué le diría usted a las futuras generaciones si algún día le ven? Que piensen más en el mañana y que vivan de otra manera. Porque la gente hoy no vive sino al día. La gente que está saliendo ahora no vive sino al día. Si tienen 20 euros para comer o para beber, y si no, si los padres tienen y le dan, y si no,
a meter los bolsillos, la mano al bolsillo, a que cojan. Pero El consejo que les das es que... Corrales ha cambiado mucho. La gente hoy no va sino a vivir, a disfrutar ellos. Y tampoco a disfrutar porque no se disfruta, porque yo veo, salgo poco, pero la gente no tiene ilusión de trabajar, de tener un futuro. Si, antes la gente tenía ilusión de hacer una casa, de trabajar para hacer una casa, para vivir, y hoy no, hoy la ilusión que tiene es de meterse de ocupa, y si te meten en la casa no lo echas fuera nunca. Eso no me importa que lo pongan en lo que voy a decir. Si quieres lo ponemos o no, lo dejamos. No, que la culpa de que la gente esté así la tiene el gobierno. Yo se lo digo a toda la gente, que la culpa de que la gente esté así la tiene el gobierno. De los gobiernos. Antes tú estabas trabajando y te ponías mala y te ponías de baja. Pero en cuanto te vieran trabajando, que estabas de baja, te quitaban la paga. O si estabas de baja o al paro, estabas al paro, no podías ir a trabajar en un sitio. Y hoy, si no tienes trabajo, no hacen por darle trabajo, sino darle una paga. Porque la gente joven, toda hoy, tiene una paga, yo no sé de dónde, y todo el mundo tiene perra. Y yo me acuerdo, yo estuve al paro, pero a mí nunca me quitaron la pensión, pero no trabajaba, si estaba al paro no trabajaba, pasaba con lo que me daba. Pero ahora, que a la gente no le da 20 euros, nada así, hay algunos que cobran más que lo que cobra uno que está trabajando. Así que la gente esté de la manera que está, la tiene la culpa del gobierno. Y no te digo cuál, porque ninguno que sea, no le pongo nombre a ninguno. Porque si tiene, Sí. va al ayuntamiento y pide, y el ayuntamiento te da una paga, te da una ayuda. Y te vuelve otra vez, y vuelves a pedir, y vuelves a dar. Y la culpa de que el gobierno esté así. Considera entonces que el gobierno ha hecho que la gente no tenga, que viva al día y que no tenga ansias de mirar al mañana. No, la gente, Pero bueno, para volver a el consejo que le da a los jóvenes es que miren por el futuro, que siempre no va a estar el mismo gobierno, que miren por el futuro. ese es el consejo. Yo se lo digo a mis nietos también, y a mis sobrinos, que estudien para el mañana, que siempre no vamos a tener alguien que nos dé 20 euros. Buen consejo. Yo a todos se los digo, que piensen en el mañana, porque siempre no vamos a tener el mismo gobierno, siempre no vamos a tener mandando los mismos. Ni las mismas bondades, ni los y las mismos mismas lujos. bondades. Porque antes ibas al ayuntamiento, igual vas y te da 20 euros, o te dan 50 euros, y tienes una ayuda. Pero hay días que no te puedes dar, y a dónde van, hay que arreglar el bolsillo de otro que te trabaja. Así que miren por el mañana porque esto se acaba. No, que se acaba así, porque la verdad que la cosa está mal y a peor va. Yo Ese es el consejo. me da pena porque todavía tengo nietos chicos y todo, pero Lo ve negro. sí, porque la gente que trabaja y que tiene ilusión por estudiar bien, pero hay tanta gente, tú vas ahí por ahí debajo y ves una cantidad de chiquitos, 14 y 15 años, que le venga Dios los ve. Yo como los míos trabajaron todos de los míos trabajan todos de chicos, pero hay La educación es importante. mucha extravagancia Mm. en los chicos y en los grandes. Y entonces.